SER Podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump llama loco a Vladimir Putin. Ha escrito en sus redes sociales que siempre ha tenido una buena relación con él, pero que algo le ha pasado, que se ha vuelto, y esto es literal, absolutamente loco. Son las palabras del presidente de los Estados Unidos después de un fin de semana en el que Moscú ha lanzado uno de los peores ataques aéreos de los últimos 3 años de guerra. Utilizaron más de 500 drones y hay al menos 13 muertos, entre ellos niños. Dice Donald Trump que Putin está matando a mucha gente sin necesidad y que no habla solo de soldados. Ha escrito en su red social que está disparando misiles y drones en las ciudades de Ucrania sin ninguna razón. José Luis Astreola. Hola, buenos días. A bordo del avión presidencial, Trump ha dicho que está muy sorprendido y que no le gusta nada lo que está haciendo Putin. Para Zelensky también ha tenido críticas. Dice Trump que todo lo que sale de su boca crea problemas y que es mejor que pare de hablar. Otra cosa que ha anunciado Trump esta madrugada es que después de hablar por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, retrasa hasta julio la amenaza de imponer aranceles a Europa del 50%. Es el tiempo que le pedía ayer por teléfono la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien habló por primera vez desde que volvió a la Casa Blanca. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. La presidenta de la Comisión pide a Donald Trump respetar los plazos de las negociaciones y seguir dialogando hasta el 9 de julio, que es cuando expira la pausa que se habían dado para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. La llamada se produce tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 50% a partir del 1 de junio, y es la primera conversación telefónica entre los dos dirigentes desde que el republicano volviera a la Casa Blanca. Ya este viernes, el comisario de Comercio Maroš Šefčovič volvió a hablar con el representante y con el secretario de Comercio de la administración estadounidense, tras un intercambio de documentos. Von der Leyen, en un mensaje en redes sociales, apuesta por un tono conciliador y no reitera la amenaza que suelen repetir en Bruselas, cuando añaden que si no hay acuerdo, la Unión Europea responderá con represalias. La presidenta califica de buena la llamada con Donald Trump y añade que Europa está dispuesta a avanzar en las conversaciones con rapidez y decisión. Sobre la guerra en Gaza, Madrid acogió ayer una cumbre de más de 20 países para presionar a Israel y apostar por la solución de los dos estados. El anfitrión fue el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que pidió sanciones y castigos individuales y el embargo de la compra de armas a Israel. Álvarez estuvo anoche después de esa reunión en Hora 25. Oriente Medio no necesita más armas, necesita menos, necesita que no haya ningún arma en manos de nadie. Ha llegado el momento de las acciones concretas. No podemos permitir que haya personas que usen la violencia sistemáticamente para erradicar a los palestinos de su propia tierra. En el encuentro participaron países europeos, entre ellos estaban Alemania, Reino Unido o Italia, que no reconocen todavía el Estado palestino, países árabes y estuvo también Brasil. Solo esta madrugada las bombas israelíes han matado al menos a otras 25 personas. Ha vuelto a atacar una escuela que servía de refugio para los desplazados y entre las víctimas hay 6 niños. Solo este domingo han muerto 57 personas. Esta mañana, varios medios de Israel cuentan que el plan de Netanyahu es controlar el 75% de la franja en menos de 2 meses. Es lunes, es 26 de mayo. Aquí en España lo que vuelve a estar en la agenda es la vivienda. Los jóvenes necesitan hoy de media 16 años de ahorros para poder pagar la entrada de una hipoteca. Es el dato que podemos ofrecerles esta mañana y que pone en evidencia la magnitud de una crisis de vivienda que se ha convertido en la mayor preocupación de los españoles. Ahora se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Comprar una casa no solo se ha encarecido un 11% en el último año, sino que encadena subidas desde 2014. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En Madrid, por ejemplo, 7 de cada 10 jóvenes destina ya más de 700 euros al pago de su vivienda. Desde la entrada en vigor de la ley, solo se han declarado zonas tensionadas en Cataluña y en el País Vasco, y el Partido Popular, que gobierna la mayoría de comunidades, dice que no sirve para nada. Entre tanto, ya es prácticamente imposible que una persona joven en España pueda pedir una hipoteca. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un bucle que aleja cada vez más a los jóvenes de poder comprarse una vivienda. Y es que se estima que los menores de 35 años en España cobran una media de 20.300 euros anuales, tienen que ahorrar el 20% de su sueldo durante 16 años para poder pagar la entrada de un piso. Independizarse no es ni una opción. Ni de coña me da para alquilar un piso yo solo. Si a duras penas me cuesta alquilar un piso entre 3. El problema es que casi 4 de cada 10 no puede ahorrar ni 100 euros al mes. Encontrarse algunas regiones como
Extremadura, Castilla-La Mancha muestran mayor accesibilidad, pero la mayoría de jóvenes sigue buscando oportunidades en las grandes urbes, donde el esfuerzo económico se multiplica. Ferran Fontes, el director de estudios de pisos.com, según ese portal inmobiliario, en Madrid, por ejemplo, se necesitan 25 años de ahorros para reunir la entrada de una hipoteca. El Gobierno apura al máximo las últimas horas de negociación antes de que mañana se vote en el Parlamento Europeo si el catalán, el gallego y el euskera se convierten en lenguas oficiales en la Unión Europea. Hay un pequeño grupo de países que no están convencidos, les preocupa el coste y un solo veto bastaría para tumbar una medida que para Junts es un compromiso imprescindible para seguir siendo la llave de algunas medidas en el Congreso. El Gobierno confía en que salga adelante y contempla fórmulas alternativas que pasen, por ejemplo, por una implementación más progresiva. El Partido Popular ha sido muy crítico con el Ejecutivo por haber hecho campaña a favor de la oficialidad del catalán en Europa. Y precisamente hoy van a dar otro paso para poner en el foco en la relación del Gobierno con los independentistas. Van a pedirle al presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, que se aparte del recurso contra la ley de amnistía. Todo porque su mujer participó en un informe del CGPJ sobre la norma. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP quiere recuperar la amnistía como argumento contra el Gobierno y fuentes de la formación confirman que hoy presentarán un escrito en el que pedirán al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que se abstenga en el pleno del 24 de junio donde se votará la constitucionalidad de esta ley. En las filas populares consideran que si el tribunal apartó al magistrado José María Macías por haber participado en la emisión de un informe sobre esta ley cuando era vocal del CGPJ, Conde Pumpido debería abstenerse o ser recusado porque su esposa también fue partícipe en la emisión de un informe del Consejo sobre la amnistía. Desde el PP consideran que de no abstenerse Conde Pumpido haría una interpretación selectiva de esta ley. En Berín, en Ourense, una mujer de 35 años está ingresada de gravedad tras recibir 2 disparos en una nueva agresión machista. Su pareja se dio a la fuga y lo detuvieron ayer a última hora de la tarde. La víctima estaba registrada en el sistema Biogen, pero en el nivel de riesgo bajo. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, se trata de una mujer de 35 años, permanece en estado grave en el hospital de Vigo, a donde fue trasladada tras recibir 2 impactos de bala en el municipio urensano de Berín. Su pareja, que fue detenido horas después, está siendo investigado por la Guardia Civil por un delito de violencia de género. La mujer estaba registrada en Biogen con nivel de riesgo no apreciado. Fueron los vecinos del barrio los que dieron la voz de alarma al escuchar los disparos. La pareja tiene 3 hijos en común de entre 13 y 17 años. Es el segundo caso en la provincia de Ourense en apenas una semana. En Venezuela, el chavismo se ha declarado esta madrugada ganador de las elecciones legislativas. Unos comicios que no han contado con observadores internacionales independientes y a los que la oposición había llamado al boicot. Según el presidente Maduro, supone una victoria de la revolución frente al fascismo. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha declarado la victoria del chavismo, sí, con el 86% de los votos y una participación del 40%, muy baja incluso para el régimen. Los candidatos del partido de Maduro, según el organismo electoral del régimen, se han hecho además con 23 de las 24 regiones, lo que supone, según el presidente venezolano, la reafirmación de la revolución chavista. Después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. La oposición no ha presentado candidatos en la mayoría de esos territorios y ha llamado al boicot en las elecciones. Su líder, María Corina Machado, dice que el 85% de los venezolanos no ha participado en los comicios y llama ahora a movilizar a los militares. El país les exige que cumplan su deber constitucional y sean garantes de la soberanía popular. Machado pide de nuevo al ejército que haga cumplir con los resultados de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en las que el régimen se declaró ganador sin mostrar las actas. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a cargar esta noche contra la Universidad de Harvard. Dice que tiene demasiados estudiantes extranjeros y que es antisemita. De hecho, ha pedido un listado de todos los alumnos extranjeros que estudian en la que es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos para revisar quiénes son y si habría que echarlos o no del país. Esto después de que una jueza haya paralizado su intento de prohibir la admisión de estudiantes extranjeros. Corresponsal Sara Canals. Mientras Donald Trump sigue presionando a la universidad para que entregue los datos de sus alumnos extranjeros, profesores y estudiantes siguen alzando la voz. Este alumno de informática explica en la NBC que cuando Harvard decidió demandar al gobierno, los extranjeros se lo tomaron como un alivio, porque muchos de ellos se gradúan en apenas unos días. Aunque el bloqueo temporal de la jueza de Massachusetts no soluciona el asunto y la incertidumbre persiste. Sobre todo entre los que no han terminado la carrera y no
no saben si en septiembre van a poder retomar el curso. Y en cuanto al profesorado, es llamativo, por ejemplo, un artículo de opinión que publica en el New York Times el psicólogo y lingüista Steven Pinker. Este maestro lleva más de 20 años en Harvard y es uno de los críticos con la facultad. Denuncia, entre otras, una falta de neutralidad y aún así condena de forma contundente la ofensiva de Trump. Escribe que los problemas de Harvard se solucionan diagnosticando las partes que no funcionan en vez de cortarle la carótida y ver cómo se desangra. En Italia, el gobierno de la ultraderechista Meloni mantiene su decisión de renovar los acuerdos militares con Israel, esto a pesar de las protestas de parlamentarios y juristas, y aunque ayer estuvieran en la cumbre de Madrid en la que España se propuso impulsar lo que ya se plantea a Europa, romper su acuerdo de asociación con Israel. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La renovación del Tratado de Colaboración Militar entre Italia e Israel está previsto que se firme el próximo 8 de junio y prevé la importación, exportación y tránsito de armamento, el adiestramiento de personal castrense e investigación y desarrollo militares de ambos países. Dirigentes de la oposición y juristas de prestigio han advertido a la primera ministra Meloni de los postfascistas de Fratelli d'Italia que en las circunstancias actuales dicho tratado es inconstitucional ante la violación de derechos humanos de Israel en Gaza y ante la falta de transparencia. El ministro italiano de Defensa, Crosetto, ha defendido así este acuerdo con Israel en el Parlamento. Sobre las autorizaciones a las exportaciones de armas de Italia a Israel, se valorará que no sean utilizadas en violaciones de derechos humanos, crímenes internacionales o contra la población civil, afirmó hace pocos días, una declaración de buenas intenciones sin escasas posibilidades de cumplirlas. Y en relación a las importaciones, añadió el ministro, se valora solo el impacto potencial en la seguridad nacional de Italia. Es decir, salvo cambios de última hora, Italia va a mantener el tráfico de armas con Israel. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Nos vamos a ir hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia está Maika Sánchez. Maika, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por Valladolid, Mario, porque han condenado a 1 año de cárcel a un hombre que estafó 20.000 euros a una amiga con la excusa de usar el dinero para un proyecto secreto. Sí, menos mal que eran amigos, porque claro, vas a ver lo que hubiera hecho si nos hubieran llevado demasiado bien. Bueno, esta persona ha aceptado esta condena, se le ha impuesto como autor de un delito de estafa. Todo esto pasó hace casi 3 años, conoció a la víctima, era trabajadora de una gasolinera. De esas visitas al surtidor surgió una relación de amistad que aprovechó para después de unos meses empezar a pedirle a la mujer que le prestara dinero para poder llevar a cabo un proyecto, el cual era, pues eso, secreto. La denunciante tuvo que pedir hasta 2 préstamos, hizo 2 transferencias al acusado, le entregó también otras cantidades en metálico. Junto al año de cárcel, la condena incluye el pago de una multa de 1.000 euros. El estafador confeso se ha comprometido a indemnizar a la víctima con 12.500 euros, que es lo que esta amiga le reclama, una cantidad que tendrá que pagarle en un plazo de 6 meses. Amiga o ex amiga, a lo mejor ahora. Yo creo que ahora es amiga, sí, sí. Esta semana el Mar Menor se va a convertir en persona jurídica y va a tener NIF, Maika. Así es, el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia va a acoger la constitución del Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico que van a conformar la denominada Tutoría del Mar Menor. El abogado ambientalista y profesor de la Universidad de Murcia, Eduardo Salazar, uno de sus integrantes, dicen que el objetivo es darle voz a un ente vivo. Que es la que va a representar ante las administraciones al Mar Menor para dar los primeros pasos de, por ejemplo, obtener un NIF o CIF, obtener una cuenta o convocar reuniones para que se vayan tomando decisiones estratégicas o planificaciones para mejorar la situación del Mar Menor. Es la materialización de la personalidad jurídica del Mar Menor que ya está siendo tenida en cuenta en varios procesos judiciales en curso. En uno de ellos, cuyo juicio está señalado para el año que viene, varias ONGs demandan a una empresa agrícola una indemnización de $500.000 por contaminar la laguna con vertidos ilegales. Y se ha derrumbado un muro en una iglesia de Ávila que se considera una joya del románico. Es el muro norte de la iglesia de San Andrés. Se derrumbó ayer por la mañana. Afortunadamente no causó daños personales, tampoco en el interior del templo. Lo ha contado
la diócesis de Ávila en las redes. Es una joya, como decías, del románico castellano, data del siglo XII. La zona afectada tiene unos 90 metros cuadrados y no se descarta, de hecho, que el derrumbe todavía pueda ir a más en ese paño porque ha quedado muy abombado. La causa más probable, según los expertos, es la humedad que fluye del suelo hacia el techo y que ha ido desgastando el relleno de estos muros tan antiguos que se construían sin completar el espesor. En lugar de tener un muro completo, lo que tiene este templo es una hoja exterior de menor dimensión. Esto ha provocado que al recibir la carga el muro se abra hacia afuera y finalmente haya caído. Como decimos, pendientes de que pueda terminar de derrumbarse ese muro. A ver qué pasa. Mario, Maika, gracias. Un placer, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana. Hoy Raquel García nos propone ir a ver una obra de teatro que habla de los orígenes y de lo que está por venir. Fernando y Pablo son amigos de la infancia del barrio sevillano de Los Remedios, que años después vuelven a encontrarse con la mirada puesta en lo que está por venir. Cuando uno se pregunta qué le depara la vida y si será capaz de escapar de esos ciclos que nos definen. Las apariciones es el título de la obra que hoy recomendamos y que se acaba de estrenar en el Centro Dramático Nacional. No, hija, no va a ir al cielo de los perros, no va a ir al cielo de los... No hay ningún cielo de los perros, me parece, no hay ningún cielo en general. Una historia con regusto amargo que utiliza la filosofía y el humor para hablar de esas grandes cuestiones que nos planteamos al llegar a la mitad de la vida, cuando los hitos a los que nos enfrentamos tienen que ver con la pérdida y el sufrimiento. Pensar en el futuro ya implica un ejercicio de imaginación muy fuerte, ¿no? Y en ese ejercicio de imaginación, a diferencia del ejercicio más de la memoria, de recordar el pasado en el barrio de Los Remedios y tal, pues aparece algo muy interesante, muy curioso, que es los propios deseos, los anhelos, pero sobre todo, curiosamente, es algo que hemos descubierto en el proceso, aparecen los miedos, ¿no? Es el miedo a lo que no quiero ser, es el lugar en el que no quiero estar o volver y en el que irremediablemente surgen los vínculos. Aparece la familia, qué se está perdiendo uno de lo que tiene al lado y qué es lo que uno tiene que exprimir de eso, o si se puede o no exprimir mejor la vida y los vínculos con los demás. Dice el autor Fernando Delgado Hierro que solo hay una forma de hacer frente a ese destino inevitable, a través de la risa, la única que tiene ese poder ritual para poder devolverle la vida a las cosas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.